Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saluda a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me siga en mis redes sociales. En Facebook me encuentra como Laura Guzmán, en Instagram como Laura Guzmán Medina y en X como @lausguzmán. Y mire, vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy y vamos a hablar del dolor oncológico. No, para eso tenemos a el doctor Ale Ismael González, que es algólogo intervencionista en el Hospital Ángeles Pedregal, certificado por el Instituto Mundial del Dolor. Y vamos a retomar este tema o hablar de este tema porque usted sabe que el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, queremos aprovechar que todo este mes sigue vigente la campaña de concientización sobre esta enfermedad para hablar de esto, ¿no? Porque hemos hablado de la enfermedad, de los diferentes tipos de cáncer, de lo que lo provocan, pero también hay esta parte importante que es el dolor que te provoca un cáncer. Y por eso quisimos hoy hablar con el doctor Ale Ismael. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Encantado de por, estar aquí con ustedes. gracias por acompañarnos. El manejo del dolor, bueno, primero que quisiera empezar por esta parte, ¿no? El cáncer nos puede provocar distintos tipos de dolores, ¿no? Y hay que tener en claro que podemos hacer algo para solucionarlo, ¿no? O para ayudarnos a sentir un poco menos dolor. Así es. Desafortunadamente, hasta el 85% de los pacientes que sufren de cualquier tipo de cáncer pueden llegar a tener un dolor. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, este es un dolor moderado severo, que quiere decir experimenta un dolor muy fuerte, ¿no? Y a pesar aún de pues, las estrategias de diagnóstico del dolor en estos pacientes, pues muchos pacientes sufren de dolor sin llegar a ser atendidos o bien manejados para este padecimiento. Y este tipo de dolor incluso nos puede afectar nuestra calidad de vida, ¿no? Si de por sí el cáncer ya no nos afecta, vivir con dolor también pues nos hace más difícil todo el camino. Así es, Laura. Sí, desafortunadamente, al tener este dolor, un dolor severo, pues desafortunadamente no hacemos que nuestro paciente pudiera llevar pues bien su tratamiento oncológico, ¿no? Recordar que lo que buscamos al disminuir o a quitar el dolor es que el paciente recupere su calidad de vida, que tenga un buen estado de ánimo, porque hay que recordar que los pacientes que sufren dolor crónico o dolor severo, pues concursan con cuadros de ansiedad y o depresión y todo esto no nos permite que llevemos un tratamiento óptimo, hablando de mi tratamiento específico para el cáncer que llegara a tener. Doctor, ¿qué tipos de cuidados podemos tener o cómo podemos identificar si necesitamos ya un tratamiento más con medicinas o necesitamos un cuidado a lo mejor un poco más ligero con, no sé, medicina natural? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de cuidados y cuáles serían los diferentes tipos de tratamientos que podríamos tener para cuando las personas tienen un dolor de este tipo con cáncer? Per- Así es, Laura. Perfecto. Mire, primero tendríamos que determinar qué tipo de dolor es. Tenemos dolor agudo, que por definición es el dolor que se presenta en menos de 8 a 12 semanas. Y el dolor crónico es aquel dolor que persiste a pesar de este tiempo de evolución y ya se considera no un síntoma, sino una enfermedad. De ahí partimos. Todo dolor crónico debe ser tratado por un especialista, ya sea el oncólogo, ya sea el especialista en medicina del dolor, el especialista en cuidados paliativos. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso es, pues, ¿qué intensidad tiene mi dolor? Recordar que hay dolores leves, dolores moderados y dolores severos. Ale Ismael González, él es algólogo intervencionista en el Hospital Ángeles Pedregal, certificado por el Instituto Mundial del Dolor. Doctor, antes de irnos a la pausa, platicábamos que de primera instancia, digamos, el oncólogo es el que nos da un tratamiento para el dolor, ¿no? Si vemos que este tratamiento no nos funciona, hay que acudir a un especialista, ¿no? Y hay que acudir a un algólogo como tú para iniciar un tratamiento, ¿no? Y nos platicabas que hay, digamos,
como 3 etapas, ¿no? Que consideran ustedes en este tratamiento contra el dolor, que son los medicamentos, las terapias intervencionistas y la terapia de implantes. Quisiera que nos vayamos deteniendo en cada una de estas para explicarlas un poco mejor y sobre todo, por ejemplo, en esta primera parte que es una terapia con medicamentos y que nos decías que son opioides, hay este mito también de que nos pueden hacer adictivos, que nos van a causar otros daños. ¿Qué es lo que pasa con estos medicamentos? Así es. Pues bueno, ya dentro del tratamiento para estos tipos de dolor, dolor por cáncer, pues nuestra piedra angular son los opioides, que son generalmente medicamentos que son derivados de la morfina. Y sí, sí existen muchos mitos en relación a que, número uno, me puedo causar dependencia, me puedo hacer adicto, que estos medicamentos pues, me van a causar más daño que lo que realmente me van a beneficiar, pero esto es totalmente falso. Estos medicamentos en manos bien entrenadas, como las manos de los algólogos o gente especialista en el manejo del dolor, pues generan un alivio del dolor de manera importantísima. Perdón. De Claro. hecho, la Organización Mundial de la Salud determina y considera que la primer línea de tratamiento para los pacientes con cáncer en el mundo debe ser la morfina. Sí, entonces son medicamentos que en manos bien entrenadas van a beneficiar de una manera impresionante a nuestros pacientes y sobre todo vamos a evitar el sufrimiento de ellos, ¿no? El Claro. tratamiento del dolor es un derecho universal de los pacientes y así debemos de manejarlo y obviamente pues estos medicamentos son los medicamentos con los que pudiéramos llegar a controlarlos, no otros medicamentos. Ya recordamos que el paracetamol, que los desinflamatorios Claro. o los analgésicos convencionales, pues no son suficientes para lograr disminuir estos dolores que llegan a presentar nuestros pacientes. Claro, porque es un dolor que se vuelve crónico y que se vuelve intenso también. Así es un dolor, por definición, un dolor severo, ¿no? Es un dolor que si nosotros le decimos al paciente, oye, tu dolor, si 0 es nada de dolor y 10 el peor dolor que has tenido en tu vida, pues generalmente lo catalogan entre un 9 y un 10. Y pues esto es un dolor muy importante que nos va a limitar sobre todo para que el paciente pueda llevar de una manera más adecuada su tratamiento oncológico. Doctor, ¿qué pasa si un paciente decide, por ejemplo, le mandas, ¿no?, este tratamiento con medicamentos? ¿Qué pasa si el paciente decide no tomarlos? ¿El dolor se va incrementando gradualmente o es el mismo dolor que se queda ahí y nada más es cosa de controlarlo, ¿no? O es una cuestión de que si no sigo un tratamiento va incrementando el tipo de dolor. ¿Sí? Desafortunadamente, y eso sucede, por ejemplo, en escenarios no oncológicos, pero si yo no trato de una manera adecuada un dolor agudo, por así decirlo, pues este dolor se me va a volver un problema y un dolor de cabeza en el futuro en el cual desafortunadamente va a ser más difícil que yo lo pueda controlar, porque como te mencionaba Laura, el dolor crónico ya es una enfermedad y si no Sí. tratamos a esta enfermedad, pues vamos a avanzar en el tiempo y va a ser más difícil que nosotros pudiéramos llegar a controlar este dolor. Y pues obviamente el paciente todo va a depender mucho del escenario oncológico. Si el paciente está en una etapa en la cual podemos hablar de una curación, pues obviamente puede ir disminuyendo el dolor de la mano de que va erradicándose el cáncer. Pero si ya estamos en un escenario de un paciente que ya tiene un cáncer incurable o un cáncer que ya el tratamiento oncológico ya no va a ser suficiente, pues ahí sí el paciente va a necesitar sí o sí de nuestros tratamientos porque pues la enfermedad va a seguir avanzando. Claro. ¿Y en qué momento cuando tienes a un paciente que ya con este tratamiento con medicamentos, en qué momento decides que ya no es suficiente ese tipo de tratamiento y que necesita una terapia intervencionista, ¿no? Que es como la segunda etapa que nos comentabas, ¿no? O sea, después de cuánto tiempo de tomar medicamento y que ves que no cede o en qué momento se decide que ya los medicamentos no son suficientes y que necesitas otro tipo de intervención. Platicábamos de estas primeras 2 etapas de tratamiento para el dolor oncológico, que son los medicamentos y la terapia intervencionista. Hay una tercera etapa que es la terapia implantable. ¿De qué se trata esta terapia?
Así es, Laura. Bueno, ya eh, digamos, los procedimientos intervencionistas que son generalmente neurolíticos, son procedimientos que no nos van a durar pues por mucho tiempo, hablando de 6 a 8 meses, ¿no? Son terapias que, digamos, el medicamento que ponemos o el nervio que hacemos la ablación, pues es por un tiempo, ¿no? Pero estas terapias implantables es como yo siempre le explico al paciente, es como si le pusiera un marcapaso. Yo dentro de Okay. su espalda, ¿sí? Entramos por vía percutánea, como si pusiéramos un bloqueo cuando es la raquia, ¿sí? Pero de ahí subimos un catéter que va directamente hacia la médula espinal, por así decirlo, que ahí es donde directamente se encuentran las estructuras que pues generan el dolor, ¿no? Y por medio de una bomba, que es una bombita así más o menos de este tamaño, ¿sí? Esa se implanta dentro de tu cuerpo, se implanta generalmente en la zona anterior del abdomen. Y lo que me ayuda esta terapia implantable es que yo puedo usar microdosis de medicamento, ¿sí? De los mismos medicamentos que estábamos tomando, pero Okay. microdosis. Y así yo evito que mi paciente tenga efectos adversos y que tenga problemas por estos medicamentos. Y como estoy directamente, pues más cerca de las estructuras donde generan el dolor, en este caso la médula espinal, pues es mucho más fácil controlar el dolor. Se llaman implantables porque se implantan dentro del cuerpo y pueden permanecer ahí inclusive hasta 10 años dentro de mi cuerpo, ¿no? Generalmente son dispositivos que son compatibles, como por ejemplo con resonancia magnética o que son compatibles con cualquier actividad cotidiana de nuestros pacientes y pues la manera de controlar a nuestros pacientes es mucho mejor, ¿no? Claro, estos implantables, hablando del cáncer, los retiras cuando, digamos, el paciente ya terminó su tratamiento de cáncer, que ya está bien, que el doctor le dice ya no tienes ningún tumor y los puedes retirar. Sí, aunque aquí hay un suceso que también es importante mencionar, Laura, que hasta el 30 o 40% de los pacientes que tienen este cáncer, aunque ya se haya curado, aunque sean supervivientes de cáncer, pueden llegar o pueden continuar con dolor crónico, ¿no? Que eso es algo muy Ok. importante, ¿no? Y ahora, antes, yo trabajé mucho tiempo ahí en el Instituto Nacional de Cancerología y antes, pues decíamos, no, el paciente tiene dolor porque tiene cáncer, pero ahora estamos viendo el escenario de aquellos pacientes que ya sobrevivieron al cáncer y que a pesar de esto ya quedaron con dolor. Y esos pacientes pues también pueden ser susceptibles de poderle aplicar estas terapias, obviamente, porque quedaron con dolor, por ejemplo, neuropatía por quimioterapia, neuropatía por radiación o la misma cirugía que le hicieron y todo eso pues condiciona que el paciente, a pesar de que ya se curó de su cáncer, pudiera llegar a presentar dolor. Doctor, entonces es importante esto, ¿no? Y dejarlo claro para la gente que nos escucha. Cuando ya se vuelve un dolor crónico, y aquí ya no quiero hablar solamente de cáncer, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad que te cause un dolor, es importante acudir con un algólogo, ¿no? Porque yo creo que también mucha gente no conoce este tipo de especialidad, entonces es importante acudir con un algólogo porque ya se vuelve una enfermedad diferente a la al padecimiento que tenemos, ¿no? Así es, médicos especialistas en dolor vemos tanto dolor oncológico como no dolor oncológico. Es un dolor que generalmente es refractario, un dolor crónico que puede ser problemas de columna, problemas de osteoartritis, neuralgias del trigémino, Claro, neuropatías periféricas, cualquier tipo de cualquier dolor que tipo se de vuelva dolor. crónico. Así es, yo siempre les digo a mis pacientes, el algólogo quitamos todo tipo de dolor, menos el del corazón, ¿no? Ahí sí, sí no nos Muy no nos bien. comprometemos y no va